Hemos visto acerca del Evangelio y su urgencia, que nadie puede salvarse sin invocar o creer en Cristo, porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Y la revelación de Cristo solo podrá conocerse a través de la predicación y el testimonio del Evangelio. Nadie podrá convertirse en cristiano sin que escuche el Evangelio. Y analizábamos que la iglesia es comisionada para esta labor, pero no solamente lo hemos enfocado como una labor, porque la Biblia también nos deja ver que es un privilegio el llevar las almas a los pies de Cristo. Y vimos también que Dios ha diseñado a la iglesia con una naturaleza especial. Veíamos en la última oportunidad, Dios tiene un diseño, o ha dado mejor un diseño a la iglesia. Y la iglesia entonces por eso es una luz en medio de un mundo caído. Somos la luz del mundo y solo la iglesia puede llevar adelante la predicación del Evangelio para alumbrar aquellas almas que se encuentran en la esclavitud del pecado. Y vimos también que para cumplir con esa comisión, Dios ha dotado a la iglesia de lo necesario. Dios ha capacitado a la iglesia para cumplir con esa misión. Fue lo último que vimos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo ubicaron en su apunte los que lo llevan? Porque hay veces me dicen, pastor, pero es que ese no era el punto que tocaba. Entonces ayúdenme para que no me pierda. Y dijimos que la manera como Dios capacitó o dotó a la iglesia para cumplir con esa tarea fue ¿cómo? Dígalo más fuerte, hermano Hugo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios dio al Espíritu Santo y vimos cómo esta capacitación fue dada en un día específico, en un lugar específico, para un propósito específico. El Señor habló a sus discípulos diciéndoles que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de esa capacidad, ¿recuerda? Esperen que sean llenos del Espíritu para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo entonces el que fue otorgado el día de Pentecostés. Recordemos que el Espíritu vino a morar en la iglesia como cumplimiento de ese plan que Dios ya había establecido. A través del profeta Joel, ese día se cumplió esa profecía, se hizo realidad. Y allí el Espíritu morando ahora en la iglesia la capacita para ir a toda criatura predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Quisiera hoy hacer un breve paréntesis, ya que tenemos esa claridad en cuanto a lo que es la comisión, en cuanto a lo que es también la naturaleza de la iglesia como luz en el mundo puesta por el Señor y ahora capacitada también para con eficacia cumplir con esa función. Quisiera en este paréntesis hablar o que meditemos qué es exactamente lo que la iglesia debe predicar según la comisión que le fue dada. ¿Qué es lo que debe proclamar? ¿Qué es lo que debe proclamar la iglesia en cumplimiento de su comisión? Porque, hermano, amigo, es muy fácil decir que es el Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Sería una buena pregunta.
No que haya otros evangelios, como dice el apóstol Pablo, pero sí que la iglesia pueda identificar claramente qué es lo que debe proclamar, qué es lo que la iglesia entonces debe predicar. Y por eso quisiera entonces que abordáramos 3 puntos. En primer lugar, la iglesia debe predicar la ley de Dios. En segundo lugar, el carácter de Cristo. En tercer lugar, el evangelio de Jesucristo. Y en cuarto lugar, el llamado al arrepentimiento. La ley de Dios, el carácter de Dios, el evangelio de Cristo y el llamado al arrepentimiento. Hablemos de cada uno de estos aspectos. Primero, debemos predicar la ley de Dios. Hermano, el evangelio necesita, por decirlo de alguna manera, del alistamiento de un terreno antes de sembrar esa semilla del evangelio. Y la manera como mejor estamos alistando el terreno no es diciendo al pecador Dios lo ama. Porque si yo le digo al pecador que Dios lo ama, pues está bien el pecador así como está, ¿cierto? Dios lo ama, pues siga pecando, Dios lo sigue amando, no pasa nada. No, debemos predicar la ley de Dios, porque debemos predicar sobre el pecado que hay en el pecador. Es a través de la ley de Dios que se conoce el pecado. Y mire por favor en Romanos capítulo 7, versículo 7. Recordemos lo que Pablo enseña aquí acerca de la ley, precisamente. Romanos 7, 7. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de ¿qué? De la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Debemos decirle, hermanos, al pecador que Dios es un Dios santo, justo, que su santidad y justicia se expresan de manera clara y resumida en 10 mandamientos. Esa es su ley moral. Y que esos 10 mandamientos han sido traspasados, han sido desobedecidos, se han cometido infracciones contra esos mandamientos, se ha pecado contra Dios. Es a través de la ley que va a tener el pecador conciencia, conocimiento, reconocimiento, si me lo permite decir así, del pecado. La ley va a producir, mediante la operación del Señor, del Espíritu de Dios, va a producir convicción de pecado. Porque el Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. ¿Estamos de acuerdo? Y la ley le va a permitir al pecador
reconocerse como un infractor, como un pecador. Y Dios, usando este instrumento de su palabra y la ley escrita en ella, va a operar de tal manera, si es su buena voluntad, para que el hombre se convenza de su pecado y sienta tristeza por su condición y sea llevado a buscar a Cristo. Mire conmigo 2 Corintios capítulo 10, versículo 8 al 10. 2 Corintios 10, 8 al 10. Segunda Corintios 10, 8 al 10 dice: no, ese no es lo que dice. Perdónenme, la rectifico. Capítulo 7 de 2 Corintios, por favor. 8 al 10. Ahora sí, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo por gracia especial el Espíritu Santo convence de pecado y lleva al arrepentimiento? Bueno, convenciéndolo de que Dios tiene una ley y esa ley ha sido desobedecida, esa ley ha sido traspasada, y el Espíritu Santo hará ver al pecador su infracción, su ofensa contra Dios, para sentir esa tristeza que lo lleve a ¿qué? Dice el texto, al arrepentimiento, un arrepentimiento que lo lleve a la salvación de su alma. ¿Cómo es posible convencer al hombre de pecado aparte de la ley de Dios? Usted le dice al pecador: usted merece la muerte eterna, merece que su alma sea condenada en el infierno. El pecador va a decir: bueno, ¿por qué? Entonces usted le va a decir: porque es un pecador. ¿Y por qué soy un pecador? Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no sé qué, tal cosa. Entonces, ¿qué toca? Llevarlo a la ley y decirle que no solamente eso es una infracción contra la ley, llevarlo a, como dice Santiago capítulo 2, que el que incumple en un solo punto la ley de Dios se hace culpable de todo. Entonces, la ley de Dios va a permitirnos entonces hacerle ver al hombre caído su pecado. La palabra pecado no tiene sentido aparte de la justa ley de Dios. ¿Qué sentido tiene que hablemos de pecado si no hablamos de la justa ley de Dios? Y eso también está en consonancia, como ¿qué sentido tiene la muerte aparte del pecado? Porque es que es por el pecado que hay muerte.
Por eso Cristo, al morir por el pecador, ya Él paga y nosotros quedamos libres de pecado y salvos de la muerte, porque ya la muerte no tiene sentido, porque ya no hay pecado en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Asimismo, tampoco, vuelvo a decir, la palabra pecado tendrá sentido aparte de la justa ley de Dios. Es importante entonces predicar la ley de Dios como parte de nuestra comisión de ser testigos de Cristo. Miremos Santiago capítulo 2. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde dice que el que infringe en un punto? 2:10. Entonces, por favor, rectifiquemos. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Gracias, hermano. ¿Cuántos pecadores creen que están libres de condenación, libres de ser convictos de pecado? Muchos. ¿Por qué? Porque no les presentamos la ley. Porque no les dejamos ver que realmente la ley ha sido totalmente desobedecida, ha sido totalmente violada esa ley. Y que todos, como dice Romanos, todos somos culpables delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra responsabilidad entonces va al punto donde la predicación, el testimonio del Evangelio va acompañado también del testimonio de la ley de Dios. Debemos predicarle la ley de Dios al pecador. Y también dijimos, en segundo lugar, debemos predicar sobre el carácter de Dios. Es porque Dios es un ser tal, con unos atributos tales, que demanda que sus criaturas obedezcan su ley. Hay que predicar de los atributos de Dios, de su carácter, de su santidad, de su justicia. Debemos presentarles a un Dios que ha sido ofendido, que ha sido insultado en su gloria, porque Él es 3 veces santo, porque Él es perfecto, pero también Él es justo. Así que debemos hablarles de la santidad, de la justicia, de la rectitud de Dios en primera instancia. Los pecadores deben de saber de esos atributos: santidad, justicia, rectitud. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Dios es juez justo, dice el verso.
Y mire la segunda parte del versículo. Y Dios, ¿está qué? Airado. Dios está airado. ¿Contra quién? Contra el pecador. De vez en cuando, todos los días. Entonces le estamos diciendo al hombre pecador, usted ha cometido infracciones contra la ley de Dios. Usted está bajo el juicio y la ira de Dios a cada segundo, cada vez que respira. Dios justamente puede aniquilarlo. Su ira está sobre su alma a cada instante, porque justamente Dios ha sido ofendido y justamente demanda un castigo, demanda una paga por el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19. Romanos 1, 18 y 19. Romanos 1, 18 y 19. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces note que no es solamente el Antiguo Testamento, hermano y amigo. No es solo el Antiguo Testamento que dice que la ira de Dios está todos los días sobre el impío. No, también el Nuevo Testamento es muy claro, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Gran parte de la predicación moderna centra su mensaje en el hombre y no lo centra en un Dios santo, justo, que ha sido ofendido y que justamente demanda una paga por el pecado. Hoy muchos se acercan a los púlpitos para escuchar un mensaje melifluo, dulce, que les diga que Dios los ama, que tiene un gran propósito para su vida, que quiere hacerlos reyes y reinas, que les va a poner un lecho de rosas y que si quieren tener buenos hogares y si quieren tener buenos hijos y si quieren vivir felices en este mundo, conviértanse. ¿Se parece a lo que estamos diciendo? No, hay que decirle, la ira de Dios está a cada instante sobre su alma. Justamente Dios, que ha sido ofendido, su ley ha sido desobedecida, Él justamente demanda una paga por el pecado. Por eso Dios también es un Dios amoroso. Y sería lo segundo que debemos mostrar y hablar de Dios y de su carácter. Ya dijimos que debemos hablar de los atributos de santidad, justicia y rectitud. También Dios se revela como un Dios de amor, misericordia y gracia. Ahora el pecador debe oír acerca del Dios que también extiende su mano misericordiosa a ese pecador que merece un justo castigo. Hablarle a los pecadores del amor de Dios no es antibíblico ni antirreformado. No es bíblico. No dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo tanto que Él quiere que se predique el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura.
Porque Él no hace acepción de personas, no es solamente para los judíos, no es solamente para un pueblo, no es solamente para una nación, no, es para todo el mundo el ofrecimiento del Evangelio. La oferta del Evangelio nos habla de un amor general de Dios que abarca criaturas de todo el mundo. Insisto, no solamente un pueblo como en el tiempo del Señor Jesús los judíos pensaban y antes de Cristo se imaginaban que era solamente la salvación para una pequeña nación, a una pequeña raza, un pequeño pueblo. No, Dios tiene escogidos en todo el mundo, por eso la iglesia es llamada a predicar en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. La libre oferta del Evangelio nos muestra el amor de Dios. Esa es su misericordia, esa es su gracia. Un puritano de los siglos pasados dijo: hay un amor de Dios que se dirige a los hombres perdidos y se manifiestan múltiples bendiciones de las que disfrutan todos los hombres sin distinción. Un amor en el que se abraza a las personas no elegidas, uno que llega a su máxima expresión en las súplicas, insinuaciones y exigencias de la proclamación del Evangelio. Es un amor que tiene compasión con toda criatura. Porque Dios quiere mostrar su gracia, vuelvo a decirlo, no solo a un pueblo, no solo a una pequeña porción de la humanidad. Por eso hay que predicar a toda criatura. Eso nos habla del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, debemos predicar del Evangelio de Jesucristo. Siguiendo con el pensamiento que dije al inicio, Dios quiere y ha provisto la manera de preparar ese terreno para hablarle al pecador del Evangelio. Le hemos hecho ver su pecado, le hemos hecho ver el carácter de Dios, su justicia, pero también su misericordia. Y ahora predicamos la buena noticia sobre la persona y la obra de Cristo. Versículo 3 y 4 de 1 Corintios 15. Démosle un vistazo, por favor. 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Lo tiene? 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos hablarles de la muerte de Cristo. La justa ira de Dios cayendo sobre un sustituto, sobre una víctima vicaria, el Hijo amado, Cristo muriendo conforme a las Escrituras. La paga del pecado es la muerte, la ira de Dios cayendo sobre Cristo, Cristo muriendo. Hay que hablar entonces de esa cruz de Cristo. El centro del Evangelio es su cruz. Nada me propuse hablar entre vosotros excepto a Jesucristo y a Él crucificado, dice el apóstol Pablo.
¿Y por qué es tan urgente hablarles de Cristo? Bueno, porque si yo soy pecador y la paga del pecado es la muerte, ahora Cristo es el sustituto que Dios ha provisto. Él ha muerto, Él recibió todo el peso de la ira divina y ahora puedo abrazar a Cristo por la fe y puedo apropiarme de su sacrificio para estar a cuentas con Dios. Esa es la esencia de lo que Pablo dijo a los corintios. Se necesita entonces hablar de esa cruz, de esa muerte, de ese fin, de ese propósito. ¿Para qué muere Cristo? El porqué de su cruz, la gracia que hay en la cruz, la bendición que hay en la cruz de Cristo, los tesoros que están allí en la cruz de Cristo para el pecador que se arrepiente. Es esa cruz la que nos ha dado la esperanza de perdón, de vida eterna. Y por último, debemos insistir en el llamado al arrepentimiento. ¿Hay que decirle al pecador que se arrepienta? ¿Hay que llamarlo? Por supuesto, hay que decirle: arrepiéntase, crea, vaya a Cristo. No se quede ahí inerte. Vuelva su mirada a esa gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Corra por su alma, vaya a Cristo, conozca a Cristo, sujétese a Cristo, arrepiéntase, pida perdón a Cristo. Esa oferta libre del Evangelio conlleva también un llamado al arrepentimiento. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, por favor. Mateo 11, 28. Un llamado de parte del Señor, de los muchos que encontramos en la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí. Venid a mí. Llamemos al pecador hacia Cristo. Convoquémoslo. Ya le hemos dicho, es un pecador, le hemos demostrado su pecado. Lo hemos llevado a comprender que la ira de Dios está justamente sobre su alma. Lo hemos llevado a ver la gracia y la misericordia de Dios. Le hemos mostrado la cruz de Cristo como provisión de gracia de parte de Dios. Ahora llamémoslo a que vaya a Cristo, a que se apropie de esa promesa por la fe, que Cristo es el único en el que puede confiar su alma, que no hay otro camino, que no hay otra posibilidad de estar a cuentas, sino a través de ese sacrificio de Cristo. Y Cristo nos está invitando. Cristo se ofrece a sí mismo sinceramente en el Evangelio. Él mismo, el Hijo de Dios, Él dice: vengan, vengan a mí. Y hay que llamar entonces al pecador basados en esta promesa. Dice el Señor Jesús: el que viene a mí, no le echo fuera. Él es el Hijo de Dios. El Padre ha llevado a aquellos que Él escogió para que salvara
El Hijo no va a rechazar ninguno de los que el Padre le lleva. Y usted y yo, a través del Evangelio, tenemos ese privilegio, tenemos esa misión, tenemos ese enorme privilegio, vuelvo a decir, de conducir un pecador a Cristo y que sea libre de condenación, que su alma y el futuro eterno de su alma cambie por completo. Si Dios quiere, abrirá el corazón de esa persona, oirá salvíficamente el Evangelio, verá su propia condición caída, verá a Cristo muriendo por él y creerá y se hará un discípulo de Cristo para gloria de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe entonces llevar. Ese es el testimonio, ese es el cumplimiento de esa comisión que Dios le ha confiado a la iglesia. Debemos saber entonces qué temas son los que vamos a compartir, y dijimos que son solo 3 temas sencillos. ¿Cuáles son? El primero, la ley de Dios. El segundo, el carácter de Dios. El tercero, el Evangelio de Cristo. Y cuarto, llamar al arrepentimiento. Eso hicieron con usted y conmigo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Así nos predicaron el Evangelio. Por eso estamos en los caminos de Cristo. De lo contrario, no hubiéramos conocido del plan de salvación. Que el Señor nos ayude, hermanos, y por ahora dejemos aquí, cerremos en oración. Padre, gracias damos por este tiempo y por la oportunidad de volver sobre estos principios. Señor, obra por tu palabra, llama a tus escogidos, conviértelos, inclina sus corazones, así como un día tú lo hiciste con nosotros, oh Dios. Abre el corazón de muchos hoy para que escuchen el llamado del Evangelio. Conviértelos, Señor, y serán convertidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.